Imagina que un día despiertas y el dinero que has usado toda tu vida deja de tener valor. Nadie te lo avisa, nadie te pregunta, simplemente sucede. Eso, aunque parezca una pesadilla, fue lo que ocurrió en Estados Unidos en 1873. Fue el día en que el gobierno eliminó la plata como dinero oficial, sin que la mayoría de la gente se diera cuenta. Bienvenidos a Sabiduría Económica, el canal donde exploramos las fuerzas ocultas detrás del dinero, el poder y la historia que nos han contado. Hoy vamos a desentrañar un evento que cambió el destino financiero de millones de personas. En 1873, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley llamada Coinage Act, la ley de monedas. La presentaron al público como una simple reforma técnica, una limpieza burocrática para organizar las monedas del país. Pero escondido en su letra pequeña había un cambio radical. La plata, que había sido dinero junto al oro durante casi un siglo, quedaba oficialmente demonetizada. De un plumazo, dejó de ser moneda de curso legal para grandes pagos. ¿Y cuál fue la consecuencia inmediata? Para los agricultores, los mineros de plata y la clase trabajadora, cuyas deudas y ahorros estaban ligados al valor de este metal, fue una catástrofe. Sus deudas, que ahora solo podían pagarse en oro, se hicieron mucho más pesadas, y el valor de su trabajo y sus productos se desplomó. Mientras tanto, los grandes banqueros y acreedores del Este, que poseían oro y bonos pagaderos en oro, vieron cómo su riqueza se multiplicaba de la noche a la mañana. Este acto legislativo no fue un error. Fue una jugada maestra de ingeniería financiera que benefició a unos pocos a costa de la mayoría. Fue el comienzo de uno de los mayores robos silenciosos en la historia de Estados Unidos, un crimen económico que pasaría a la historia con un nombre que lo dice todo, el crimen del 73. Para entender cómo se gestó este plan y por qué se le llamó un crimen, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a los años posteriores a la Guerra Civil. Estados Unidos funcionaba con un sistema bimetálico, lo que significa que tanto el oro como la plata eran dinero oficial. La ley establecía una relación fija. 16 onzas de plata valían lo mismo que una onza de oro. Esto creaba un equilibrio. Si el precio de un metal subía en el mercado mundial, la gente usaba más el otro, manteniendo la economía estable. La plata era conocida como el dinero del pueblo, era más abundante y accesible para la gente común. El oro, en cambio, era el dinero de los banqueros, más escaso y concentrado en las manos de la élite financiera. Después de la guerra, el país estaba ahogado en deudas. El gobierno había emitido unos billetes llamados greenbacks para financiar el conflicto, y había un gran debate sobre cómo pagarlos. Los banqueros y acreedores querían que se pagaran en oro, lo que haría que su dinero valiera mucho más. Por otro lado, los agricultores y trabajadores, que eran deudores, querían que se usara también la plata, para que hubiera más dinero en circulación y sus deudas fueran más fáciles de pagar. Aquí es donde empieza la conspiración. Un grupo de influyentes banqueros y políticos, con fuertes lazos con los intereses financieros de Londres, que ya estaba en el patrón oro, comenzaron a presionar discretamente en Washington. Su objetivo era eliminar la plata del sistema monetario estadounidense y adoptar el patrón oro de forma exclusiva. ¿Por qué? Porque si solo el oro era dinero, la oferta monetaria se contraería drásticamente. Esto causaría deflación, es decir, una caída generalizada de los precios. Para un acreedor, la deflación es un sueño hecho realidad. El dinero que le deben se vuelve cada vez más valioso. Para un deudor es una pesadilla. Tiene que pagar su deuda con un dinero que es mucho más difícil de conseguir. El principal arquitecto de esta ley fue un senador llamado John Sherman, un hombre con profundas conexiones con el mundo bancario. Junto a él, un burócrata del Tesoro llamado Henry Linderman, quien había viajado a Londres y se había reunido con los Rothschild y otros banqueros europeos, redactó el texto de la ley. Lo hicieron de una manera increíblemente astuta. El proyecto de ley era largo, técnico y aburrido. Hablaba de pesos, granos y aleaciones. Enterrada en sus secciones estaba la omisión clave, la eliminación del dólar de plata estándar. Cuando la ley se presentó en el Congreso, se describió como una simple revisión de las leyes de acuñación. La mayoría de los congresistas ni siquiera la leyeron en detalle. Confiaron en la explicación del comité. Pasó por la Cámara de Representantes y el Senado casi sin debate sobre la demonetización de la plata. De hecho, años después, muchos de los congresistas que votaron a favor admitieron públicamente que no tenían ni idea de que estaban eliminando la plata como dinero. El propio presidente Ulysses S. Grant, quien firmó la ley, confesó más tarde que no entendió sus verdaderas implicaciones. Así, en silencio, sin debate público, sin que el pueblo estadounidense tuviera la oportunidad de opinar, se cometió el crimen del 73. Fue un golpe de Estado monetario.
La ley no entró en vigor de inmediato en la mente de la gente, porque en ese momento la plata estaba ligeramente sobrevalorada en el mercado y no se acuñaba mucho, pero los artífices del plan sabían lo que venía. Pocos años después, se descubrieron enormes yacimientos de plata en el oeste, como el de Comstock Lode en Nevada. El precio de la plata comenzó a bajar, y según las antiguas leyes, la gente habría llevado su plata a la Casa de la Moneda para convertirla en dólares. Pero cuando lo intentaron, se encontraron con una puerta cerrada. La ley de 1873 se lo impedía. Fue entonces cuando el país entero despertó y se dio cuenta de la estafa. La noticia se extendió como la pólvora. El dinero del pueblo había sido abolido en secreto. La reacción fue de furia y sentimiento de traición. Los periódicos del oeste y del sur del país clamaban contra la conspiración de los banqueros. Acusaron a Wall Street y a los intereses financieros internacionales de haber sobornado al Congreso para enriquecerse a costa de la nación. Las consecuencias económicas fueron devastadoras y dieron lugar a un periodo conocido como la Larga Depresión, de finales del siglo XIX. Con la plata fuera de juego, la oferta de dinero se contrajo brutalmente. Los precios de los productos agrícolas se hundieron. Un agricultor que había pedido un préstamo cuando el trigo valía $1 por bushel, ahora tenía que vender 2 o 3 bushels para ganar ese mismo dólar y pagar su deuda. Miles de granjas fueron embargadas. El desempleo se disparó en las ciudades. Las huelgas y los disturbios sociales se volvieron comunes. Mientras la mayoría sufría, el valor del oro y de los bonos del gobierno se disparó, creando fortunas colosales para una élite muy reducida. Este evento no fue solo una crisis económica, fue el comienzo de un movimiento político masivo. Surgió el movimiento populista, una coalición de agricultores, mineros y trabajadores que exigían la plata libre, es decir, la vuelta al bimetalismo y la acuñación ilimitada de plata. Su lucha se convirtió en el tema central de la política estadounidense durante las siguientes 2 décadas. Vieron el crimen del 73 no como una cuestión técnica de política monetaria, sino como una batalla moral por el alma de la República. Una lucha entre la gente trabajadora y una élite financiera corrupta y depredadora. Uno de los discursos más famosos de la historia de Estados Unidos, pronunciado por William Jennings Bryan en 1896, capturó perfectamente este sentimiento. Dijo: «No crucificaréis a la humanidad en una cruz de oro». Esa frase se convirtió en el grito de guerra de millones de estadounidenses que se sentían robados y traicionados por su propio gobierno. Para ellos, el patrón oro no era un símbolo de estabilidad, sino un instrumento de opresión. La historia del crimen del 73 es una lección poderosa sobre cómo las decisiones financieras, a menudo disfrazadas de jerga técnica y burocrática, pueden tener consecuencias humanas profundas. Nos enseña que el control sobre la creación y el valor del dinero es una de las formas más potentes de poder. Quien controla el dinero, controla el país. En este caso, un pequeño grupo de individuos, actuando en secreto, logró reorganizar la economía de toda una nación para su propio beneficio, sumiendo a millones en la pobreza y la desesperación. Este no es solo un cuento del pasado. Las mismas dinámicas de poder, los mismos debates sobre inflación y deflación, y la misma tensión entre deudores y acreedores siguen muy presentes hoy en día. Entender el crimen del 73 es entender cómo funciona realmente el poder financiero, y cómo las decisiones tomadas en pasillos oscuros pueden cambiar nuestras vidas sin que siquiera nos demos cuenta. Hoy, en la segunda parte, nos adentramos en una de las batallas económicas más fascinantes y menos conocidas de la historia, la guerra del dinero. Un conflicto que definió el destino de naciones enteras y que, sorprendentemente, resuena hasta nuestros días. A finales del siglo XIX, el mundo financiero se regía por un sistema curioso, el bimetalismo. ¿Qué significa esto? Simple. El valor del dinero estaba respaldado tanto por oro como por plata, pero no eran iguales. El oro era el metal de los ricos, de los banqueros de la costa este, de los grandes industriales. Era el símbolo del poder y la estabilidad. La plata, en cambio, era el metal del pueblo. Era más abundante, más accesible. Era la moneda de los agricultores, los mineros y los pequeños comerciantes. La plata representaba la oportunidad y la fluidez económica para la gente común. Este equilibrio, aunque imperfecto, permitía que la economía respirara. Pero todo cambió cuando un grupo de poderosos financieros decidió que el mundo necesitaba un único estándar, un rey indiscutible, el oro. Así comenzó el cambio hacia el patrón oro. Oficialmente se vendió como una medida para estabilizar la economía global y facilitar el comercio internacional, pero bajo la superficie fue el primer gran movimiento para consolidar el poder financiero en unas pocas manos. Al eliminar la plata del sistema monetario,
Se estaba limitando drásticamente la cantidad de dinero en circulación. Las consecuencias de esta decisión no se hicieron esperar y fueron devastadoras, especialmente para la América rural. Al haber menos dinero disponible, su valor aumentó. Esto suena bien, ¿verdad? Pero lo que realmente ocurrió fue una deflación brutal. Los precios de los productos agrícolas se desplomaron. Un granjero que había pedido un préstamo cuando el trigo valía $1, ahora tenía que devolver el mismo dinero vendiendo su trigo a 50 centavos. Era una trampa mortal. Las deudas se volvieron impagables. La pobreza se extendió como una plaga por el campo, llevando a quiebras masivas y a la pérdida de tierras que habían pertenecido a familias por generaciones. Miles de personas vieron el trabajo de su vida desvanecerse. Mientras Wall Street celebraba la solidez del dólar respaldado por oro, el corazón de América se desangraba. Pero el pueblo no se quedó de brazos cruzados. De las cenizas de esta crisis nació un movimiento social de una fuerza increíble. El movimiento Free Silver, o Plata Libre. No era solo un grupo de presión, era un grito desesperado de millones de personas. Agricultores, obreros y mineros de todo el país se unieron bajo una misma bandera, exigiendo que el gobierno reintrodujera la acuñación ilimitada de plata. Su lógica era clara. Si se aumentaba la cantidad de dinero en circulación, se generaría una inflación controlada que aliviaría sus deudas y reactivaría la economía. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Este no era un simple debate económico entre expertos. Fue el primer gran enfrentamiento directo entre dos Américas que coexistían, pero que tenían visiones del mundo completamente opuestas. Por un lado, la América del capital, los banqueros, los magnates del ferrocarril y los industriales, que defendían el patrón oro como sinónimo de disciplina y orden. Para ellos, la plata libre era una idea peligrosa, una receta para el caos y la anarquía económica. Por otro lado estaba la América del campo y del trabajo. Millones de ciudadanos que veían el patrón oro como una herramienta de opresión. Una cadena invisible que los ataba a la pobreza mientras una élite se enriquecía. Creían que el dinero debía servir a la gente, no al revés. Este conflicto dividió a familias, a partidos políticos y a la nación entera. Los periódicos de la época estaban llenos de caricaturas feroces. Los defensores del oro eran dibujados como opulentos banqueros con sobrepeso, mientras que los partidarios de la plata eran representados como honestos y esforzados trabajadores. La tensión llegó a su punto álgido en las elecciones presidenciales de 1896. Un joven político llamado William Jennings Bryan se convirtió en el campeón del movimiento Free Silver. Su famoso discurso de la Cruz de Oro electrizó a la nación. Con una pasión arrolladora, declaró: "No crucificarán a la humanidad en una cruz de oro". En esa frase capturó el sentimiento de millones de personas que se sentían traicionadas y abandonadas por el sistema. La lucha no era solo por la plata. Era por el alma del dinero mismo. Se preguntaban, ¿debe el dinero ser un recurso escaso, controlado por unos pocos para mantener su poder? ¿O debe ser una herramienta flexible y abundante para fomentar la prosperidad de todos? Aunque Bryan perdió aquellas elecciones y el patrón oro finalmente se impuso, la guerra no había terminado. La batalla entre el oro y la plata sentó las bases para los debates económicos que dominarían el siglo XX. Demostró que las decisiones sobre política monetaria no son cuestiones técnicas y aburridas que solo afectan a los banqueros. Tienen consecuencias humanas profundas, capaces de crear o destruir fortunas, de empoderar a las masas o de subyugarlas. La historia de la guerra del dinero nos enseña una lección crucial. El control sobre la creación y el flujo del dinero es una de las formas más poderosas de control social. Y esa batalla en diferentes formas continúa hasta hoy. La parte final de nuestra saga, donde el eco de una batalla resuena hasta nuestros días. El escenario es la Convención Nacional Demócrata de 1896. La nación está dividida, el aire cargado de tensión. El debate sobre el patrón oro contra la plata ha llegado a su punto de ebullición. Mientras los banqueros y magnates defienden el oro como la única ancla de la estabilidad, millones de granjeros y trabajadores sienten cómo esa ancla los arrastra al fondo de la deuda y la desesperación. Necesitaban una voz, un líder que se atreviera a desafiar al poder establecido. Y entonces un hombre sube al podio. Su nombre, William Jennings Bryan. Un joven congresista de Nebraska con un fuego en la mirada y una convicción inquebrantable. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría la historia de la política estadounidense. Bryan no era solo un político. Era un orador extraordinario. Un predicador laico que hablaba el lenguaje del pueblo. Sentía su dolor, compartía su ira, y en ese momento culminante,
Con una voz que tronaba en el auditorio, pronunció las palabras que se convertirían en leyenda, la frase que definiría una era. No le daréis la espalda a las grandes ciudades. No crucificaréis a la humanidad sobre una cruz de oro. Imaginen la escena. El silencio se rompe con un estallido de aplausos, gritos y vítores que sacuden los cimientos del edificio. Era más que un discurso, era una declaración de guerra contra las élites financieras. Bryan había canalizado la frustración de millones en una metáfora poderosa y devastadora. El patrón oro no era un pilar de la economía, sino un instrumento de tortura, una cruz sobre la que se sacrificaba el bienestar del pueblo llano en el altar de la codicia de Wall Street. Su mensaje era simple y electrizante. El dinero debía servir a la gente, no la gente al dinero. Por un momento, una esperanza deslumbrante iluminó a la nación. Parecía que el pueblo, por fin, tenía un campeón capaz de derribar a los gigantes. Con este discurso, William Jennings Bryan no solo aseguró su nominación presidencial, sino que se convirtió en el ícono de un movimiento populista sin precedentes. Era David contra Goliat. Por un lado, Bryan recorriendo el país en tren, dando cientos de discursos apasionados directamente a la gente, financiado por pequeñas donaciones de granjeros y obreros. Su campaña era un torbellino de energía popular, una cruzada por la justicia económica. Se sentía en el aire la posibilidad de un cambio real, de un sistema monetario que trabajara para todos y no solo para unos pocos privilegiados. La gente creía, realmente creía, que podían ganar, que su voz finalmente sería escuchada en los pasillos del poder. Pero Goliat no se iba a quedar de brazos cruzados. El poder financiero de la costa este, liderado por titanes como J.P. Morgan y los Rothschild, vio en Bryan una amenaza existencial a su imperio. Si él ganaba, su control sobre la economía se desmoronaría. Y así desataron una contraofensiva de una escala nunca antes vista. Su candidato era William McKinley, un político afable y pro-negocios, pero la verdadera fuerza estaba detrás de él. Los banqueros y los industriales vertieron una cantidad de dinero en la campaña de McKinley que empequeñecía por completo los modestos fondos de Bryan. Se estima que la campaña republicana gastó el equivalente a cientos de millones de dólares actuales. No se trataba solo de dinero. Se trataba de controlar la narrativa. La prensa, en su mayoría propiedad de los mismos intereses adinerados, lanzó una campaña de desprestigio brutal contra Bryan. Lo pintaban como un radical peligroso, un socialista, un anarquista que llevaría al país a la ruina. Crearon un clima de miedo. A los trabajadores de las fábricas se les decía que si Bryan ganaba, las fábricas cerrarían y perderían sus empleos. A los tenedores de hipotecas se les advertía que sus contratos podrían ser reescritos, amenazando la estabilidad de sus inversiones. Era una guerra psicológica a gran escala. Utilizaron el miedo, la desinformación y el poder abrumador de su riqueza para ahogar la voz del pueblo. La elección de 1896 se convirtió en la batalla final. A pesar del fervor popular, a pesar de los kilómetros recorridos y los corazones encendidos por Bryan, la maquinaria del poder fue demasiado formidable. McKinley ganó. La banca había ganado. El oro había triunfado sobre la plata. Para los millones que habían depositado su fe en Bryan, la derrota fue devastadora. Fue como si una puerta a un futuro más justo se hubiera cerrado de golpe en sus caras. La sensación de traición y desesperanza fue profunda. Habían luchado con todo lo que tenían, pero el poder del dinero organizado había demostrado ser invencible. Con la victoria de McKinley, el patrón oro se consolidó como la ley del país. Las esperanzas de una moneda flexible, controlada democráticamente para servir al interés público, se desvanecieron. El sueño de un dinero libre murió en las urnas de 1896, pero la historia no termina ahí. La estructura de poder que ganó esa batalla no desapareció. Al contrario, se fortaleció. Menos de 2 décadas después, en 1913, esos mismos intereses bancarios que derrotaron a Bryan lograrían su objetivo final, la creación de la Reserva Federal. Un banco central privado, con el poder de crear dinero de la nada y controlar la política monetaria de la nación, lejos del escrutinio democrático. El sistema que reemplazó al sueño populista terminaría no solo gobernando a Estados Unidos, sino extendiendo su influencia por todo el mundo. Un legado que aún hoy moldea nuestras vidas. La historia de la Cruz de Oro es más que un episodio del pasado. Es una lección eterna sobre el poder, el dinero y la democracia. Nos recuerda que las batallas por el control del sistema financiero son, en esencia, batallas por el alma de una nación. La voz de William Jennings Bryan y el clamor de millones de personas resuenan como una advertencia. Cuando el poder financiero se concentra en manos de unos pocos, sin control democrático, la libertad y la prosperidad de muchos siempre estarán en peligro.
El sueño de un dinero del pueblo puede haber muerto en 1896, pero la pregunta que plantearon sigue viva. ¿A quién debe servir el dinero? ¿A la humanidad o a una cruz de oro? El crimen de 1873 cambió el curso de la historia financiera para siempre. Hoy conectaremos los puntos desde ese momento crucial hasta el sistema en el que vivimos actualmente. Prepárense para una revelación que podría cambiar su percepción del dinero. Lo que sucedió en 1873 no fue un simple ajuste técnico en la política monetaria. Fue el primer gran paso en un tablero de ajedrez global. Al demonetizar la plata, no solo se enriqueció a un pequeño grupo de banqueros y acreedores a expensas de la gente común, se sentó un precedente peligroso. Por primera vez se demostró que el valor del dinero podía ser dictado no por su naturaleza intrínseca, no por su escasez natural, sino por la pluma de un político y el susurro de un banquero en los pasillos del poder. Este fue el nacimiento de una nueva era. La era del dinero como instrumento de control. Piensen en ello como la primera ficha de dominó. Una vez que cayó, desató una reacción en cadena que ha continuado hasta nuestros días. Cada crisis financiera importante que ha sacudido al mundo desde entonces no ha sido un accidente, sino una consecuencia, un eco de ese pecado original. Miremos el patrón. En 1913, menos de 40 años después del crimen, se creó la Reserva Federal en Estados Unidos. ¿La justificación? Prevenir el pánico bancario y estabilizar la economía. ¿El resultado real? La centralización del control monetario en manos de un cártel de bancos privados, dándoles el poder de crear dinero de la nada. El poder que antes residía, al menos parcialmente, en el oro y la plata en los bolsillos de la gente, ahora se concentraba en una sola institución. El patrón se repetía: centralizar el poder del dinero. Avancemos un poco más, a 1929 y la Gran Depresión. La narrativa popular nos dice que fue causada por la especulación desenfrenada del mercado. Pero si miramos más de cerca, vemos la mano de la recién creada Reserva Federal, que primero infló una burbuja masiva durante los locos años 20. Y luego contrajo drásticamente la oferta monetaria, estrangulando la economía y llevando a millones a la ruina. ¿El resultado de esta catástrofe? Más poder para el gobierno y el sistema bancario central. Se aprobaron nuevas regulaciones, se crearon nuevas agencias, y el control sobre la vida financiera de cada ciudadano se hizo aún más férreo. De nuevo, el mismo patrón, una crisis seguida de una mayor centralización. Luego llegamos a un momento que muchos de ustedes recordarán o al menos habrán estudiado. 1971. El presidente Nixon cerró la ventana del oro, rompiendo el último vínculo que le quedaba al dólar estadounidense con un activo tangible. Hasta ese momento las naciones del mundo podían cambiar sus dólares por oro, lo que imponía una disciplina al gasto del gobierno de E.U. Al cortar ese lazo, el dólar se convirtió en lo que se conoce como dinero fiat, es decir, dinero respaldado únicamente por la fe y el crédito del gobierno que lo emite. Y aquí es donde la frase clave de nuestro análisis cobra vida. El dinero dejó de ser metal y se convirtió en una promesa controlada por los pocos que deciden cuánto vale tu trabajo, tus ahorros y tu futuro. Cuando el dinero era oro o plata, su valor era inherente. Un gramo de oro es un gramo de oro en cualquier parte del mundo. Pero cuando el dinero se convierte en una promesa, su valor se vuelve subjetivo. Depende de la credibilidad de quien hace la promesa. Y más importante aún, la cantidad de esa promesa puede ser aumentada a voluntad. Pueden imprimir más promesas. ¿Y qué sucede cuando imprimes infinitas promesas? El valor de cada promesa individual disminuye. A eso lo llamamos inflación. La inflación no es que las cosas se vuelvan más caras, es que tu dinero, tus promesas, valen menos. Es un impuesto silencioso que roba el poder adquisitivo de tus ahorros. Y la cadena de dominó sigue cayendo. La crisis de 2008. ¿El cuento oficial? Préstamos hipotecarios de alto riesgo y la codicia de Wall Street. Pero la causa raíz fue, una vez más, la política de dinero fácil de los bancos centrales que infló una burbuja inmobiliaria sin precedentes. Y cuando estalló, ¿cuál fue la solución? No fue castigar a los responsables, no. Fue rescatarlos con billones de dólares de dinero recién creado, dinero salido de la nada. Se rescató a los bancos demasiado grandes para caer a costa de la gente común. El resultado, una vez más, fue una concentración de poder aún mayor en el sistema financiero y en los gobiernos. El patrón, una vez más, se cumplió a la perfección. Crisis, pánico y una solución que centraliza aún más el poder. Y eso nos trae al presente. Estamos en el umbral de la siguiente gran transformación del dinero.
El paso del oro a la plata fue el acto 1. El paso del metal al papel fiat fue el acto 2. Y ahora estamos presenciando el acto 3. La transición del dinero fiat al dinero digital. Las monedas digitales de Banco Central, o CBDCs por sus siglas en inglés, están siendo desarrolladas por gobiernos de todo el mundo. Nos las presentan como el futuro, más eficientes, más seguras, más convenientes. Pero si hemos aprendido algo de la historia, debemos ser escépticos. Debemos preguntarnos, ¿qué significa realmente este cambio? Un dinero puramente digital y controlado por el Banco Central representa la culminación del proyecto que comenzó en 1873. Es la centralización definitiva. Imaginen un mundo donde cada transacción que realicen no solo sea registrada, sino que pueda ser controlada. Un mundo donde tu dinero puede tener fecha de caducidad para obligarte a gastar. Un mundo donde tus fondos pueden ser congelados con solo pulsar un botón si expresas una opinión que no le gusta al poder de turno. Esto no es una teoría de conspiración. Son posibilidades tecnológicas que los propios bancos centrales están discutiendo abiertamente. La tecnología que podría permitir un control social y económico a una escala nunca antes vista en la historia humana. El crimen de 1873 no fue solo sobre la plata, fue sobre el control. Fue el primer paso para separar el dinero de la realidad física y convertirlo en un concepto abstracto manipulable. Y ahora estamos al borde del paso final, donde el dinero podría convertirse en un simple registro en una base de datos del gobierno, sujeto a sus reglas y caprichos. El legado del crimen de 1873 es este sistema frágil y centralizado en el que vivimos hoy. Un sistema que genera ciclos de auge y caída, que erosiona constantemente el valor de nuestro trabajo a través de la inflación y que concentra la riqueza y el poder en cada vez menos manos. Nos han hecho creer que es el único sistema posible, que es complejo y que debemos dejarlo en manos de los expertos. Pero la verdad es que sus fundamentos son sorprendentemente simples, y su historia es una historia de poder y control. La historia nos muestra que cada vez que el poder sobre el dinero se aleja de la gente y se concentra en una autoridad central, la libertad y la prosperidad se erosionan. Desde la Roma antigua devaluando sus monedas hasta la República de Weimar con su hiperinflación, el patrón es claro. El acto de 1873 fue la versión moderna de ese antiguo juego de poder, ejecutado con una sofisticación sin precedentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? El primer paso y el más importante es entender. Entender la historia, entender la naturaleza del dinero, entender el sistema en el que operamos. El conocimiento es el antídoto contra la manipulación. Cuando entiendes que la inflación no es un fenómeno natural, sino una política deliberada, dejas de aceptarla pasivamente. Cuando entiendes cómo se crea el dinero, comienzas a cuestionar la legitimidad de todo el sistema. El futuro no está escrito. La transición hacia el dinero digital no es inevitable en la forma que ellos quieren. Pero para poder influir en ese futuro, debemos estar informados y preparados. Debemos explorar alternativas, educarnos sobre tecnologías descentralizadas y, sobre todo, debemos exigir transparencia y responsabilidad a quienes controlan las palancas del poder monetario. La historia, como dicen, no se repite, pero rima. La rima que comenzó con la demonetización de la plata en 1873 resuena hoy en las discusiones sobre las monedas digitales. Es la misma melodía de centralización y control, tocada con instrumentos diferentes. Nuestro trabajo es aprender a reconocer esa melodía y quizás componer una nueva canción, una de libertad, soberanía individual y prosperidad para todos, no solo para unos pocos. Esto fue sabiduría económica. Si este video te hizo cuestionar lo que creías saber sobre el dinero, suscríbete y comparte. La conciencia es el primer paso hacia el cambio. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Hasta la próxima.